Bien, mis estimados, ante todo buenos días, soy el ingeniero Roberto Giga y conmigo van a llevar el curso de herramientas informáticas. Como es primera clase, es primera sesión, se va a realizar un proceso, digamos, más ligero para después explicarles la metodología que se va a enseñar y también explicarles los trabajos que se van a realizar. En primera instancia, deseo que puedan visualizar el sílabo ya que está dividido en cuatro partes, bueno, mejor dicho en cinco, ya que la primera parte es solo de introducción, donde en donde las primeras semanas o las primeras semanas vamos a llevar el tema de configuraciones, temas de internet, correo electrónico, y como muchos ya conocen lo que es computación, conocen cómo utilizar un sistema operativo, entonces se les va a dar pequeños tips, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de velocidad, hacer mejor rendimiento de la máquina y pequeñas cositas que normalmente preguntan o se preguntan cómo se resuelven. En la segunda instancia, perdón, en la segunda instancia se llevará Microsoft Word. Y el proyecto para el Microsoft Word o para el trabajo de Microsoft Word va a ser un trabajo monográfico. Se le va a enseñar las normas APA, se le va a enseñar pequeños truquitos para hacer un formato de forma correcta. El trabajo monográfico y o ensayo lo vamos a revisar según las clases, puesto que como tienen otros cursos, quiero aprovechar en juntar proyectos y tal vez puedan hacer un proyecto o puedan realizar el formato de Word, la monografía, en base a otro curso, pero eso se va a coordinar posteriormente. Luego entraremos a presentaciones en PowerPoint. Y es cierto, uno dirá, PowerPoint ya lo conocemos, son simplemente diapositivas. Y tienen razón, son simplemente diapositivas. Sin embargo, no todos lo usan de forma correcta. El PowerPoint es una herramienta visual para poder apoyarte a ti sobre una presentación, sobre una exposición. Y muchas veces no se utiliza de esa forma, se piensa que como es Word. Y se le va a dar los pequeños tips, los pequeños trucos para que la presentación salga correcta. Posterior a ello, utilizamos una herramienta virtual muy conocida y muy popular en la actualidad, que es Prexi. Prexi es una plataforma que se diseñó específicamente para hacer presentaciones, de una forma animada, de una forma divertida, de una forma muy interactiva. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero entre tanto PowerPoint o las sesiones de Prexi, poder enseñarles también otra herramienta llamado Canva. En la actualidad, desde el año pasado, aproximadamente el año pasado, se ha hecho muy popular y hay que aprovecharlo. Canva es una plataforma donde no solamente es para presentaciones, sino también para hacer grabar videos, editar videos, modificar música, sonidos y hacer incluso páginas web de una forma muy interactiva, muy dinámica, muy intuitiva. Entonces quiero hacer un pequeño espacio para enseñarles Canva, ya que en la actualidad es muy utilizado a nivel profesional. Por último, llevaremos Microsoft Excel, que es lo que tiene mayor semanas. Excel en sí me gustaría comenzar con la base. Tal vez muchos ya tengan conocimiento, entonces podemos apresurar un poco las cosas. Pero con Excel quiero llegar hasta el tema de reportes. ¿Qué significa el tema de reportes? ¿No es algo más avanzado? En cierta manera sí. Ustedes Excel no lo van a utilizar como lo hace la gerencia, no como lo utilizamos yo, como lo utilizo yo, como lo usa miembro de sistemas, como lo usa marketing, por ejemplo. El Excel para ustedes va a ser más para el manejo de datos. Y como es manejo de datos, quiero llegar hasta tablas dinámicas o hasta la generación de reportes, para que ustedes puedan presentar sus resultados. Y el trabajo final va a ser el manejo de una encuesta y el tratamiento de datos de una encuesta. Así que por ahora vamos a ir mencionándoles cómo van a ser evaluados. Hay un hay una cosa más que me gustaría hacer, pero primero hay que conversar con los demás profesores para que sea un solo proyecto o por lo menos se pueda juntar con otros proyectos y de esa manera no tengan una sobrecarga de pequeñas actividades o de series de actividades. Entonces, el proyecto final o el trabajo final va a ser en Excel y va a ser una presentación de datos. Y de ahí poco a poco vamos a combinar todo lo anterior, tanto el trabajo monográfico, el trabajo en presentaciones, tanto en Prexi, Canva o PowerPoint, según su elección para el proyecto final, y la presentación de datos en Microsoft Excel. Además, vamos a hacer pequeños cambios. Cambios en el sentido, un momento por favor,
Estoy en PowerPoint. Vamos a hacer un par de cambios. Es decir, en la actualidad, el entorno virtual ahora en Perú ya es algo normal. Antes no lo era. Y uno decía y uno pensaba, oye, pero realmente no se aprende virtualmente. Y muchas personas tienen miedo de ello. Pero él estudió virtual, entonces no tendrá las mismas competencias, no tendrá la misma capacidad, no tendrá el mismo nivel que cuando tú vas presencial. Y la verdad es que es un error. Y eso ya lo comprobamos. A nivel mundial, desde 2010, 2009, 2010, ya se enseñaba educación virtual. Y grandes profesionales salían con educación virtual. Pero ¿por qué tienes temor? ¿Por qué existe ese temor de pensar de que presencial es mejor que virtual? Y es muy sencilla la respuesta. Es por la forma tradicional que nos educamos. Las personas que piensan, ok, presencial aprendo más, es porque manejan más el tema práctico. Más el tema práctico. Mientras que el entorno virtual enlaza más el autoconocimiento. Es decir, eres tú y solamente tú. Automotivación, temas de reflexión, investigación. Entonces se fomenta otro tipo de manejo en el aula, otra manera didáctica, otra manera de aprendizaje, mejor dicho, enseñanza-aprendizaje. Pero algo muy puntual, y hay que indicar esto y siempre hay que hacerlo recordar, el nivel, tanto virtual como presencial, es el mismo. Pero en presencial tengo más práctica, sí, pero en virtual tienes más investigación. En el aula, el Perú tiene, vamos a hablar un poco más informal, ya, mientras ustedes están llegando. El Perú tiene una tendencia de ser mamá gallina. Mamá gallina no es que sea un insulto, es que tenemos la tendencia de sobreproteger a los demás. ¿Y en qué sentido sobreproteger? Especialmente a los alumnos. ¿En qué sentido sobreproteger? Que tratamos siempre de estar ahí, de darle todo a la mano. En presencial eso sucedía. Y por esa razón, cuando salían como profesionales, y hay que ser sinceros, tenías que llevar otros cursos más, tenías que especializarte un par más, tenías que capacitarte para realmente desempeñarte en un mundo laboral. Ustedes salen, y estoy seguro que salen con todos los conocimientos adecuados para realizar su trabajo. Sí, como profesionales, 100% lo sé. Pero además de ello, se van a dar cuenta que otras personas tienen mayor nivel. Y eso significa que tengo que estar investigando, investigando, investigando. En muchos casos van a llevar otros tipos de capacitaciones, van a tener que llevar cursos de especialización, van a tener que seguir invirtiendo en educación. ¿Qué sucede? Somos tenemos la tendencia de sobreproteger y falta el tema de investigación. Y en la pandemia, con todos los problemas que hemos tenido, hay que sacar algo bueno o alguna fortaleza de todas las debilidades que se nos dio. Y es que el entorno virtual permitió que los estudiantes, también los profesores o los profesionales, pudieran educarse. Pero educarse de una manera más de investigación. Antes no se investigaba y ahora se investiga. ¿Por qué? Porque el entorno virtual eres tú, contigo mismo, consigo mismo y luego el resto. No hay nadie más que tú mismo. Y el hecho de levantarte, el hecho de matricularte, el hecho de estudiar, hace que tú mismo te fomentes la forma de interactuar. Ahora, terminando con esa parte, me imagino que eso lo vamos a hablar ya en clases presencial y semipresencial. Hablemos hoy día sobre la introducción de las herramientas informáticas. Ah, y también se me olvidaba indicarles. Lo que vamos a realizar constantemente es trabajar con herramientas informáticas actuales. Por ejemplo, hoy día vamos a trabajar un poco con los Google Drive y vamos a manejar un poco el tema de investigación. Pero, ¿en qué sentido o de qué forma, mejor dicho, lo vamos a trabajar? Hay herramientas que nos ayudan a que la clase sea muy colaborativa. Y yo considero que las clases colaborativas ayudan y fomentan mejor el aprendizaje. Por ello, constantemente se va a trabajar en grupos. Pero no en grupos así ustedes seleccionándose. No, va a ser al azar, cada clase va a ser diferente y van a presentar un pequeño tema como trabajo o presentación de ese trabajo. Entonces, si dar tanta ronda, comencemos. Algo que hay que hablar, la tecnología. Fue una herramienta o son herramientas para tu productividad.
Se pensaba que la laptop, que la computadora, que un celular era un lujo. Y está bien que se piense de esa manera, era ocio. Y está bien que se piense de esa manera, fue la forma en cómo nos lo trajeron. Pero ya poco a poco nos dimos cuenta que en realidad no es así. Es una herramienta de trabajo. Y para la herramienta de trabajo necesitas transmitir, manejar, filtrar, ordenar, almacenar una materia prima muy relevante para todo negocio, para toda persona, que es la información. Entonces, de información viene informática. Información más automaticidad. La informática es la ciencia que se encarga del estudio de métodos, técnicas para almacenar, procesar y transmitir información. Recuerden esta última parte. Información automatizada. Informática. Pero ¿por qué es importante la información? ¿Acaso uno no puede estar sin información? Y la realidad es que no se puede. En la actualidad no se puede. Hay empresas que son muy rígidas. Hay negocios que son muy estructurados, muy tradicionales, que hacen todo el esfuerzo para seguir creciendo, para seguir progresando como negocio, como empresa. Y no lo logran. Y no quiero ser crudo o de forma cruel, pero las esperanzas, los ánimos, los sueños, el esfuerzo no llegan a nada. ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo se puede decir que no llega a nada? Y es que la verdad no llega a nada. Porque estamos en una época donde el esfuerzo sin propósito no sirve. No tiene sustento, solo malgasta su energía. Hay negocios que se levantan, que abren a las 6 de la mañana, cierran a las 11, 12 de la noche, y cuando lleguen a su casa va a levantarse nuevamente a las 6 y comenzar otra vez el negocio, no le puedo quitar méritos de su esfuerzo. Pero ese esfuerzo, en comparación a la competencia que tienen, se ve muy mermado. ¿Y por qué sucede eso? Porque una cosa es hacer las cosas y otra cosa es planificar las cosas. Y en la actualidad se ha demostrado que planificar funciona mejor, porque no malgastas tu energía, sabes en qué enfocarte, no solamente en recursos tecnológicos, en recursos financieros, sino también en temas de esfuerzo. Entonces, a eso me refiero, dentro de ese contexto me refiero que el esfuerzo, las ganas de superación, queda en un segundo plano. Eso es parte tuya, intrínseco, que te permite seguir avanzando. Pero para poder avanzar tienes que planificar y para planificar necesitas información. ¿Y por qué información? Porque son datos reales. Ahora explico los datos, información con mayor detalle, quería hacer ese pequeño preámbulo. Los datos son cualquier elemento que tengamos, son cualquier valor. Simplemente es eso. Cuando esos datos son transformados, filtrados, utilizados, se convierte en información. Y la información en toma de decisiones, conocimiento. Los datos son reales. La información es real. Tus sueños, tus esperanzas, tu instinto son cosas según tu percepción. Pero los datos y la información son reales. Y como son reales, podrás tú tomar decisiones, tener un mayor conocimiento de lo que funciona y lo que no funciona. Y es ahí donde está el tema de medición, que eso lo vamos a llevar en Microsoft Excel. Entonces, para manejar esa información existe la informática, información automatizada, que se define como el tratamiento automatizado de la información. Para ello se basa en conocimientos científicos, teóricos, prácticos, tecnológicos que facilitan las necesidades. Es decir, ¿para qué fue creado la informática? Para satisfacer necesidades. ¿De quiénes? De la sociedad, de las personas, del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando cumpla tres principios: almacenaje, procesamiento y transmisión de datos. El almacenaje es cómo lo guardamos. El procesamiento es cómo lo vamos a utilizar. Y la transmisión de datos es cómo lo vamos a transmitir, cómo lo vamos a enviar, cómo lo vamos a comunicar. Entonces, ¿dato o información? Información, ok. Información parte de los datos. La información utilizada de forma correcta se convierte en conocimiento. Pero, ¿qué viene a ser un dato? Los datos son un conjunto de símbolos utilizados para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea. Por ejemplo, tu nombre,
Tu apellido, tu dirección, tu teléfono son datos. El nombre de la página web, nombre del instituto, las clases, los cursos, los nombres de los profesores, son datos. Y los datos tienen una característica. Todas son separadas, todas son individuales, todos son puntos específicos. PowerPoint es un dato, pero en su nombre es un dato. Pero ¿acaso eso basta? Si enlazamos su nombre, enlazamos su apellido, enlazamos su DNI, enlazamos su dirección, enlazamos su número de celular, ¿acaso eso, todo ese conjunto de datos, no se convierte en información de ti? Mi nombre, mi apellido, mi dirección, mi teléfono, mis gustos, mis preferencias. Cada dato, independientemente, al juntarlos, al hacer un conjunto, se convierte en información. Ahora, de información a conocimiento es otro tema. Hay que tratarlos. ¿De qué me sirve, por ejemplo, saber el nombre de una persona? Tal vez me sirva más, por ejemplo, tener el distrito donde viven. Por ejemplo, tener el distrito donde viven. Información individual, cada uno tiene su distrito, cada uno vive en un distrito. Pero si comenzamos a analizar la cantidad de distritos, podríamos saber, tengo más alumnos en tal distrito, tengo menos alumnos en tal distrito. Esa información se volvió conocimiento. ¿Y por qué conocimiento? Porque si, por ejemplo, quiero abrir otra sede de la institución, tendría que revisar en dónde está la mayor cantidad de estudiantes. Y ahí esa información tiene un valor. Y ese valor es parte del conocimiento y parte de la toma de decisiones. Entonces, los datos son símbolos individuales de un objeto, idea, valor numérico o un hecho. Todos son independientes, son datos puntuales. Al combinar los datos, al juntarlos, el conjunto de datos crean una información. Y la información tiene que ser tratada, tiene que ser procesada, tiene que ser transmitida. No recuerden siempre esos tres principios. Va a ser una de mis prácticas sorpresa de la próxima semana. Ya no tan sorpresa, claro está. Y una imagen, una foto, ¿puede ser información? Sí. La foto de una imagen está compuesta de varios datos. Solo que nosotros lo representamos como una imagen, como algo gráfico. Entonces, el término de información en informática tiene un significado más amplio, que se puede definir como un conjunto de símbolos que representan hechos, objetos o ideas. Los datos de forma desordenada se transforman en información porque ya son procesados, almacenados, ordenados, filtrados, transmitidos, y de esa información se convierte en conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque nos es útil. Y si nos es útil, podemos tomar decisiones. Ahora, existe un ciclo básico de operaciones de computadoras. Y toda computadora, para poder hacer una informática de forma correcta, que eso lo vamos a discutir posteriormente, tiene que tener una herramienta informática. Tiene que tener una herramienta informática, lo que es el tema del curso. Y en nuestro caso son los computadores. Todo computador, en una forma muy rápida de explicar, son componentes eléctricos electrónicos, que lo que buscan es procesar ciertos datos y convertirlos en información. Y para ello debe tener datos de entrada, debe tener un momento de procesamiento y tiene un momento de salida. Normalmente nosotros vemos esto de forma muy natural. Lo que yo estoy haciendo ahora, lo que les digo ahora a ustedes, es el objeto de entrada. Mientras ustedes lo entienden, lo escuchan, lo piensan, esa es parte del procesamiento. Y la última parte es cuando me responden, la salida. Entonces, pero si hablamos en forma digital, de forma tecnológica, hablamos del momento de entrada, que está relacionada a la entrada de datos de una computadora. Por ejemplo, las horas de la hoja de cálculo, números de una calculadora o de la calculadora, el hecho de hacer clic, el hecho de teclear en el teclado, valga la redundancia. Todos ellos son elementos de entrada, incluso una cámara web es entrada. Estamos entrando información. Luego de la entrada entra el procesamiento. Y el proceso, el tratamiento computacional, se completa a través de una CPU. La CPU interpreta las instrucciones del programa y los procesa mediante los datos. CPU no es una computadora. CPU se le llama al
procesador, a la unidad del procesador que tiene toda computadora. Incluso los celulares, por ejemplo, también tienen un procesador. Y no solamente los celulares, sino cualquier elemento electrónico tiene un procesador porque procesa datos. Por costumbre le llamamos CPU a la computadora, pero no es así. El CPU solo es un componente, una parte de la computadora. Y si lo procesamos, entonces lo tenemos que almacenar. Aquí hablamos de temas de memoria, de temas de almacenamiento digital, que eso posteriormente lo vamos a hablar. Pero el almacenamiento en forma general es almacenar información en dispositivos para tal, en dispositivos dentro del área tecnológica. Una palabra dispositivo, en términos técnicos, se refiere a cualquier elemento eléctrico electrónico relacionado con temas tecnológicos. Por eso se llama dispositivos celulares, periféricos. Y todo ello para que tenga una salida. Que ese proceso se refiere al envío o transmisión de la información procesada. La salida de una computadora se puede convertir en audio, documentos, escáner. Bueno, el escáner sería ingreso, la impresión sería salida. Pues estamos ingresando información a la computadora o extrayéndola. En ese caso, la impresión, no el escáner, la impresión. Los videos, la presentación gráfica y otros tipos de medios. Entonces, para poder lograrlo y de forma correcta, esa parte de computación, ok, ya entendí la parte de computación. Son herramientas tecnológicas que me ayudan a procesar información. Ya entendí eso. Y es algo muy normal, sí. Pero, ¿qué información se va a tratar? ¿Qué tipo de información se va a tratar? Lecturas, escrituras, copias, traducciones, transmisiones. En términos de archivos, ordenación, clasificación, comparación. En tema de uso, cálculos, análisis, síntesis. Incluso el ocio también entraría en esa parte. Otros, como ocio, libertinaje. Yo considero que los juegos son buenos. Pero, profesor, usted porque es profesor, usted porque es profesor de informática o es ingeniero en sistemas, se centra más en los juegos. Yo le digo sí, tienes razón. Porque hay un estudio de 2016, disculpen si no recuerdo la referencia, sobre gamificación, que las personas o los niños que jugaban más a la computadora tenían mayores reflejos y mayor facilidad en el uso tecnológico. Sí, es cierto, se van a enviciar, tienen razón, dentro del argot popular, se van a enviciar, eso es verdad. Pero su desarrollo psicomotor, cognitivo, o mejor dicho, en términos de, de desempeño a nivel tecnológico, es mucho mayor porque se comienzan a acostumbrar. Una persona que usa constantemente la computadora tiene mayores facilidades para buscar información, para adaptarse a esos cambios tecnológicos, que personas que no. Ustedes nacieron en una época donde la tecnología es parte de nuestras vidas. Por eso de niño yo no tenía celular de niño. O, o yo no usaba una computadora de niño. Digo, está bien, pero tú mirabas eso. Tú mirabas a tus padres, mirabas a la familia, mirabas a los vecinos que usando una computadora, usando un celular. Y ese hecho de que tú los observaras desde niño, lo que hizo o lo que hace es que tú te estés más familiarizado con esa tecnología. Entonces, cuando ya tenías un celular, ya tenías una laptop, simplemente lo comenzabas a utilizar. Hay incluso dentro de ese estudio mencionaban que niños de 5 años que nunca habían usado una computadora, utilizaban una computadora. Y con una manera más fácil y más entretenida incluso. ¿Pero por qué? Porque veían a sus padres usándola. Y eso los familiarizó. Por eso cuando si le das un celular a un niño, el niño no se trauma. Puede tratar de investigar cómo funciona. Pero si por ejemplo le das un smartphone, o una tablet o una computadora muy potente, por así decirlo, a una persona adulta, un adulto mayor, ellos en vez de querer utilizarlo, porque no nacieron con esa tecnología, no veían esa tecnología, no se acostumbraron a esa tecnología, en vez de utilizarlo, como lo haría un niño, estaría tratando de investigar o tratar de saber cómo está construido. Y eso es algo, una queja, al mismo tiempo es una reflexión. Entonces,
Ese proceso informático o esa idea informática nos ayuda a nosotros a decir, ok, si tengo esa información, puedo hacer mejor mi trabajo. Si tengo esa información, puedo desempeñarme mejor dentro de mi ámbito. Y la respuesta es sí, 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 sí y todo sí. Pero si es así, ¿por qué no se utiliza mucho? Ah, sí se utiliza, pero de mala manera. En países desarrollados, y disculpen si me expreso un poco tal vez de mala forma, en los países desarrollados se les enseñaba a utilizar la computadora de forma correcta, lo que se conoce como productividad. Cuando llegó al Perú el tema tecnológico, computadoras, smartphone, no vino con la preparación de productividad, sino como tema de ocio, como tema novedoso. Y la gente lo adquiría solo para temas de ocio. Buscar en internet, conocer el internet, de cierta manera hacer tareas, trabajos, pero cosas muy ligeras. Y no como una herramienta de productividad, algo que te va a hacer mejor, una herramienta que te va a facilitar la vida. No, no fue así. Un smartphone, por ejemplo, era más para comunicación y cámara fotográfica, que actualmente aún se sigue pensando de esa manera. Se compra el celular por la cámara, no por su procesamiento, no por su adaptabilidad, no por el avance tecnológico que tiene, por el almacenamiento. Se toma por las fotos. Y en Perú, cuando llegó esa tecnología y se usó de forma ocio, acostumbró a todos nosotros a trabajarlo de esa manera. Por eso nos cuesta más el cambio. Por eso nos cuesta darnos cuenta que hay mejores avances y que debemos aprovecharlo. Plexi. Al que no saben que Plexi está desde 2008, si no me equivoco. 2008-2009, perdón si confundo las fechas. 2008 o 2009. Plexi existe de 2008 a 2009. Hay variantes de Plexi, claro está. De igual manera Canva. Canva existe de 2014. Pero recientemente, hace 2 años, es utilizado en Perú. O utilizado de forma constante dentro, pero que uno que otro lo use no es un problema. Que todos lo usen, ahí recién decimos que es una tendencia. Pero que uno que dos utilicen no es una tendencia, es solamente una especialidad. Y ahora ya es más costumbre, ya es una tendencia. La gente se acostumbró a utilizarlo, porque comenzaron a aprender a utilizar tecnología, no a usar una computadora. La idea de este curso, ya para adelantar un poco el tema de los proyectos, es que ustedes entiendan que la tecnología es una herramienta que ustedes controlan, que ustedes dominan y los puede hacer más productivos. ¿Y qué significa productivo? Que sean eficientes, que sean eficaces, que lo hagan de calidad en el tiempo medido. Esto facilita su proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, como el proceso de su desenvolvimiento. Y hay que aprovecharlo. Pero también algo que indicar, no pueden ser dependientes. La evolución histórica del tratamiento de información ha pasado del tema manual a un tema más mecánico. Tradicionalmente es manual, todo debemos apuntar. Mientras que el tema mecánico es porque nos acostumbramos a hacer las cosas. Ahora, si nos acostumbramos, buscamos herramientas que faciliten esa costumbre. Y es ahí donde sale el tema tecnológico. Ahora vamos a hablar, estoy hablando de tecnología, pero no he explicado qué es tecnología. Ahora lo hacemos. Y si esto es constante, lo que viene después es el tema de automatización, que lo haga solo. Y para eso necesitamos herramientas, computadoras, maquinarias que lo automaticen. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Tecnología? ¿Tecnología? Ok, hablamos de datos, valores. Son valores independientes. Esos valores independientes se juntan, bueno, se hace un conjunto, se muestran, se filtran, se almacenan, se procesan, se analizan, se convierten en información. Información, conjunto de datos. Esa información podemos nosotros analizarlo, podemos entenderlo, podemos darle un uso.
Y ese uso es tener conocimiento. La información se convierte en conocimiento cuando lo podemos utilizar. Y cuando lo podemos utilizar, significa que lo hemos asimilado y podemos tomar decisiones a partir de esa información. Ok, entendimos hasta ahí. Temas computación. Computación. Herramientas tecnológicas. Herramientas para procesar esa información de forma automatizada. Normalmente son componentes eléctricos, electrónicos, que nos facilitan o son creados para facilitarnos nuestras vidas. Yo sé que suena un poco feo esa parte, pero es así la definición. Pero hablamos de computación, hablamos de informática y no hablamos de tecnología. ¿Acaso la tecnología siempre es elementos electrónicos? ¿Siempre es computación? No, totalmente no. Eso es un error, eso es mentira. La tecnología puede ser elementos electrónicos, como lo que nosotros conocemos, como elementos no electrónicos. ¿Cómo es eso? Pero todo es electrónico, ¿no? Una engrapadora es una tecnología. La rueda es una tecnología. Un lapicero es tecnología. ¿Qué? Sí. Ahora como no están todos, o no hay casi nadie, mejor dicho, hay un par de más de ustedes. Entonces, no voy a explicarles eso al 100%. Esto lo vamos a hacer presencial o vamos a hacerlo cuando estén ustedes y podamos dialogar. Pero les voy a dar la primera instancia, les voy a dar la primera idea, el primer paso. Tecnología no necesariamente es elementos electrónicos, elementos modernos. Pero vamos de poco a poco. Ahora, la definición clásica de tecnología es que la tecnología es un conjunto de conocimientos teóricos, prácticos, sobre diseño, fabricación, uso de objetos que sirven para satisfacer nuestras necesidades. Es una forma más rápida de decir que las tecnologías son un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos sobre diseño, fabricación, uso para construir en objetos que satisfacen las necesidades humanas. Eso es tecnología. En ningún momento he dicho elementos electrónicos. En ningún momento he dicho computadora. En ningún momento he dicho smartphone. Ni siquiera internet. Hablamos de conocimientos teóricos, prácticos, diseño, fabricación y su uso para crear objetos que satisfacen las necesidades humanas. Así que una de las tareas o uno de los trabajos que les iba a mandar es que ustedes me averigüen esa tecnología. Por ejemplo, tengo un problema, hace calor, y en ese fin de semana ha hecho un gran calor, o el calor ha sido muy intenso en, en todo el tema de la costa, que seguro ahora va a comenzar a llover o va a ser lloviznar. Tengo calor. Herramienta tecnológica, aire acondicionado. Pero el aire acondicionado es eléctrico. Ok, ok, ese ejemplo es así. ¿Un abanico es una tecnología? No, es un objeto, sí, pero fue creado como para solucionar un problema. Sí, fue algo novedoso porque no existía. No, ahora es costumbre, claro, porque esa tecnología se volvió tradición. Es un abanico en realidad, sí es tecnología. Pero cuando estemos presentes, hablamos sobre el tema. Ahora no. El primer pasito, la primera picadura. Tenemos también el tema, por ejemplo, oscuridad. Está de noche, teníamos antorchas. La antorcha de fuego era tecnología. Sí, las lámparas son tecnología. Pero ahora, en la actualidad, son focos eléctricos. Una linterna también es una tecnología. Pero todo tiene que ver con electrónica. Bueno, un faro, un... Uy, se me fue el nombre. Bueno, yo lo llamo faro, que es tener una vela dentro. Una vela dentro de un envase, se me fue el nombre. Un farol, perdón, un farol. Es también tecnología. Por eso para viajar, un avión. Ya, un avión es tecnológico. Es moderno. Tiene circuitos electrónicos. Ok, una bicicleta. Un patín. Un skate. Un scooter. ¿Acaso no son tecnología también? Y no tienen nada que ver con temas tecnológicos. Con temas de electricidad. Ah, por eso los scooters eléctricos. Claro, siempre hay que sacarle una quinta pata al perro, no se preocupen. Entonces, como ejercicio, y eso lo voy a pedir para la próxima semana, van a ingresar a este Padlet. El Padlet es una herramienta para colaboración, es decir, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo.
cooperativo y colaborativo. Diferencias, luego les explicamos. Y van a hacerme un Padlet muy sencillo. Miren en la parte de abajo. Aquí les estoy dando un ejemplo. Problema, tengo calor. Solución, aire acondicionado. Las ventajas de esa tecnología, de esa solución. Es que crea un ambiente adecuado a una temperatura adecuada. Y las desventajas que solamente son en espacios, no es en general. Lo que van a hacer ustedes es investigarme un problema y darme una solución tecnológica de cómo se ha realizado. Y también, claro está, su ventaja como su desventaja. Puede ser muchas ventajas, puede ser muchas desventajas, eso será a su criterio. Pero quiero un problema y que se ha dado una solución con una tecnología. Profesor, pero entonces hablamos de temas de informática, estamos hablando de temas de computación. No. Quiero que comprendan esto, se los voy indicando desde ahora, primer bichito, y luego se los voy a explicar cuando ya tengamos un contacto más directo. La tecnología no necesariamente tiene que ver con circuitos eléctricos electrónicos. Nosotros llamamos tecnología porque son circuitos electrónicos, son cosas virtuales. Lo llamamos tecnología de ello, sí. Y está bien dicho, sí. Pero la palabra tecnología, el contexto de tecnología tiene mucho más cosas. Y piensen en esto. Una lámpara, una vela, una, un vaso de vidrio, una pala, son también tecnología. Piensen en eso un poco más, poco a poco, y mira, van investigando. Entonces quiero un problema, la solución tecnológica se realizó para solucionar ese problema, las ventajas y su desventaja. ¿Cómo lo van a crear? Padlet está dentro de la diapositiva, creo que justo acabo de mencionarles, está en la diapositiva. En la parte inferior van a tener el signo más, le agregan uno y van a poder escribirlo de forma directa. Si ustedes quieren ponerle una imagen, le toman una foto. Sí, descargan una imagen y lo toman la foto, lo suben la foto. Tenemos también para juntar enlaces, buscar imágenes, que bueno, que de acá debería haber hecho hace un momento, y otras características. Lo que importa es que me suban una imagen con una referencia. El asunto, por favor, sus nombres y apellidos para identificarlos. Y en la parte inferior ya me escriben el resultado, ¿no? El problema, la solución. Una cosa. Yo sé que es un error decirles esto, pero es algo que deben recordar. Casi toda la tecnología, casi todo el tema tecnológico, virtual y educativo, está en inglés. Así que muchas veces cuando escriben con tildes, por ejemplo, que es el lenguaje en español, a veces comienza a fallar. Así que les pido disculpas de antemano si a veces no utilizo tildes dentro de usando una herramienta informática. Profesor, pero es importante que escribamos de forma correcta. Sí, es importante. Sí, es muy importante. Porque es parte de nuestro lenguaje. Pero eso se les voy a pedir, ortografía y gramática, y la forma de redacción se lo voy a pedir para Word, para Excel, para PowerPoint. Cuando usamos herramientas informáticas ya a nivel de web, a nivel de internet, no necesariamente vamos a utilizar tildes, porque mucho del idioma es traducido al inglés y del inglés recién funciona. ¿Cuál es el inconveniente, profesor? Pero se lo traduce con tilde o sin tilde, igual lo va a traducir, sí, cierto. El problema es la forma en cómo se procesan los datos, ya que una página web está constituido por códigos. Y esos códigos tienen una funcionalidad. Por eso algunas páginas no funcionan tan bien como otras. Pero eso luego les explicaré. Sus ventajas y sus desventajas. Entonces, nombres completos. Le suben una pequeña imagen. Y su definición. Si ustedes gustan, lo publican. Si no les gustó, lo pueden editar. Ahí está, editar. Simplemente los tres puntitos, editar. Y lo pueden editar si ustedes gustan. Si lo quieren personalizar también pueden. No van a hacer muchas cosas, solamente a lo mucho van a hacer un poco de colores, nada más. Por eso, y si me permite, yo quisiera hacer cambios, es decir, moverlo por un lado a otro. No les he permitido hacer eso. Lo podría hacer, sí, que ustedes lo ubiquen donde quieran. Pero he aprendido que no conviene tanto porque muchas veces se pone encima de otro.
se pone encima de otro usuario, de otra persona. Entonces ahí hay un problema. ¿Bien? Entonces, eso va a ser la tarea para la próxima semana. Era un trabajo para hacerlo presencial, pero vamos a trabajarlo de forma virtual. Ahora, esa es la primera tarea. ¿Hay varias? En cierta forma. No muchas, tranquilos. Entonces, entonces, la tecnología es un conjunto de conocimientos y técnicas, que normalmente nosotros lo representamos con temas tecnológicos referidos a cibernética, temas digitales, porque somos el tema moderno. Pero quiero que recuerden, la tecnología tiene algo más. Y lo que busca siempre es solucionar un problema. Entonces, computación, informática, la nube, tecnología, sí, todas esas palabras. La computación es una disciplina que se encarga del estudio de las computadoras, abarcando su diseño, su desarrollo y procesamiento. Y proviene del latín computare, que significa calcular, tasar, evaluar, computar. Es un aparato electrónico que contiene múltiples circuitos mediante los cuales se ejecuta instrucciones que el usuario le ordene con una función específica. Entonces, con todo esto, puntualizar, una herramienta. Una herramienta que te permite a ti hacer cálculos, procesar información de una manera más fácil, eficiente, eficaz y de forma adecuada, con calidad. Y si juntamos informática y computación o computación versus informática, la computación es una disciplina que se encarga del estudio, que abarca su diseño, desarrollo y procesamiento. Mientras que la informática recoge y ordena esos datos y lo convierte en información más sencilla de adquirir, de entender, de analizar. Ahora, si podemos hablar de una forma más rápida, computación se refiere a todo tema hardware, tema físico, electrónico, eléctrico. Mientras que la informática se trata más de información, algo llamado software, algo virtual. Y aquí entran los términos principales, hardware y software. El hardware se refiere a la parte tangible, lo que tocamos, la parte física. Mientras que el software, la parte intangible, lo que solamente vemos y apreciamos. Por ejemplo, la pantalla, el monitor, es un hardware, es un monitor. Lo puedes tocar, palpar, oler, besar, lo que tú gustes. Es una pantalla. Mientras que el software, tú no puedes tocar a ese conejo. O la imagen del conejo no lo puedes tocar. No puedes saber si es que huele o no huele, si se ha bañado o no se ha bañado. No puedes saber ni siquiera qué sonidos hace. Porque es una representación gráfica. Esa es la parte virtual. Por eso un video también es virtual. Tú puedes ver el video. No puedes tocar, sentir, acariciar si está caliente o frío el video. No puedes. Por eso, pero sí puedo hacerlo con una cámara. Pero la cámara sería hardware. Algo tangible, físico. Y la computación e informática se trata de ello. La computación investiga todas las formas de crear aparatos que nos ayuden a nosotros. Esa es la parte de computación. Esa es la disciplina. Mientras que la informática busca el cómo lo va a presentar. Profesor, un televisor Full HD o 4K Full HD. ¿Ya? ¿Tú acaso el Full HD 4K lo puedes palpar? ¿Puedes olerlo? ¿Puedes saber si es que está caliente? Disculpen. Ahora, entrando ya al segundo elemento, todo lo que es conexión con la computadora es un dispositivo. Si hablamos del otro punto, dispositivo de salida, entonces también tenemos que ver si, si están conectadas a la computadora. Ahora, algo importante, no solamente se basa en que estén conectadas, sino en cómo se va a mostrar la información. Por ejemplo, los monitores, los parlantes, los audífonos, la impresora. ¿Cuál es el resultado de ver la información y cómo se va a mostrar al usuario? Y los dispositivos de almacenamiento, que son más centrados en cómo se va a guardar esos datos, cómo se va a guardar esa información. Pero algo que hay que explicar es que como la tecnología está avanzando cada vez más, las personas están dejando de utilizar dispositivos físicos para almacenar sus datos y están utilizando la nube, es decir, el Internet, para guardar su información, ya que como es gratuito,
muchos de ellos es gratuito, es más fácil, es más accesible, es más cómodo trabajarlo desde ahí. Por esa razón, el curso va a centrarse mucho, por ejemplo, la próxima semana, en trabajar el tema de la nube, cómo guardamos los datos, cómo trabajamos de forma colaborativa, cómo usamos esas herramientas que actualmente se utilizan de forma gratuita y de forma muy, pero muy eficiente. Y algo para poder terminar, todo el procesamiento informático busca mejorar el desempeño de cada usuario o de cada persona. Las herramientas informáticas son, en realidad, herramientas para que el usuario, la persona, sea más productiva. No piensen que nos van a reemplazar, piensen que son herramientas que podemos utilizar. Bien, muchas gracias por la atención. Creo que esa parte lo podemos hacer la próxima semana. Cuídense, un gusto.